Hace más de 200 años, un hombre visionario, oriundo de la provincia de la Barra del Reino de Aragón, de la Vieja España, arribó a territorio sinaloense para dar nacimiento a la hacienda de Nuestra Señora de las Angustias, hoy Pericos, sindicatura del municipio de Mocorito, ubicada en la parte central de Sinaloa. Esta población vio la primera luz al finalizar la colonia. Así pues, fue don Francisco Peiro Gramón quien en 1769 fundara la mencionada hacienda. Escogió un lugar muy adecuado para formar un pueblo. Tan adecuado que es esto. El pueblo tiene a su oriente un arroyo muy grande que es casi un río. Al poniente tiene otro arroyo bastante grande también. Al norte estaban los caminos de las diligencias. Y al sur estaba la gran laguna de Caimanero. Y él se situó en el puro medio del valle. Y se dedicaron a sembrar, a criar ganado. Y poco a poco la hacienda fue creciendo. Y poco a poco fue entrando en contacto con los pueblos aledaños. Con el paso del tiempo, la hacienda llamó mucho la atención de las tribus indígenas de la región, quienes al fusionarse con la hacienda de Peiro, lo alimentaron de mano de obra. Que había mucho trabajador mayo en Pericos. Yo considero que el 80% de los trabajadores del campo de la hacienda eran mayos. Verdaderos hombres, unos titanes no se le pueden ver de otra manera, porque el trabajo, vuelvo a insistir, era demasiado pesado. A principios del siglo XIX, la hacienda Peiro instaló una vinatería que produjo un vino popular llamado periqueño, que obtuvo un galardón en la Feria Mundial celebrada en París. Gente que lo conocieron dice que fue una bebida excepcional, muy buena, cotizada, de buena calidad y premiada. Por la crónica oral, se entiende que se elaboró en Pericos dos tipos de licor: el mezcal extraído de una planta regional y posteriormente aquel que pudo elaborarse del enequén, cactácea traída de Yucatán. En un viaje que hizo mi abuelo, el padre de mi madre, a Mérida, a Yucatán, el gobernador de aquel entonces era amigo de él y consiguió que le vendieran 500 plantitas de enequén. Más que todo por amistad con él, porque siempre pensó poner una plantación de enequén, pero estaba prohibidísimo sacar el enequén de Yucatán. Pero consiguió. De las 500 plantitas, al salir de allá, los interesados en que no saliera, metieron las plantitas en agua hirviendo para que no prosperaran aquí. Sin embargo, cuando la desempacaron aquí, llegaron como unas 300 y pico en buenas condiciones. Y fueron las plantitas originales de las grandes plantaciones de enequén que nosotros tuvimos. Y en aquel entonces vino de Tepic don Guillermo Retes, socio industrial, que se asoció con los Peiro. Y con el tiempo se formaron dos haciendas, la hacienda Peiro y la hacienda Retes, que caminaron por años. En ese proceso de crecimiento económico se destacó la importancia del cultivo industrial del enequén, mismo que paulatinamente fue desplazando a la fabricación del mezcal, que al paso del tiempo llega a desaparecer. La cuestión de la penca, ya después que era cortada en los callejones, se trasladaba a la factoría. Sí. Esas pencas se colocaban en una especie de elevador, unas cadenas, iban triturando, hacían unos tendederos, ahí tendían la fibra para que se secara. Ya que estaba seca,
posteriormente se hacían las pacas, ¿no? Que se llevaban en carros de mulas. En carros de mulas se llevaban todas las pacas para cargarse en los furgones del ferrocarril para llevarse a Nogales Sonora. Y quedaba el 80%, me parece que era de exportación, tengo idea. 80% de exportación y el 20% era para el mercado nacional. Al transcurrir los años, Pericos se convirtió en un importante polo industrial y comercial, con índices de exportación. La historia señala que la hacienda de la familia Retes fue declinando hasta dejar de laborar, en tanto que los Peiro fueron integrándose socialmente a la nueva estructura productiva de Sinaloa. En la actualidad, todavía quedan las viejas construcciones de las fábricas, como un testigo mudo de lo que fue la industria henequenera en Sinaloa. Como se sabe, una de las grandes transformaciones, consecuencia de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, es la promesa de la reforma agraria. Este importante cambio económico y social llegó a Pericos en 1935. Vinieron nuevas leyes, ¿verdad? Vino la ley agraria y pues obligó a agarrarlos de esas leyes para que viniera el progreso. Se acabó la hacienda. Ya fue libertad, hicimos un convenio entre el ejido y el gobierno para que compraran los dólares la gente. Pero sembrábamos garbanzo y maíz para vivir. Y lo que nos dio muy buen resultado y desarrolló algo la cosa fue la sandía. Así se dieron los primeros pasos para la integración de la Federación de Obreros y Campesinos del Valle de Pericos. Fue esta organización la que dirigió la lucha por la tierra en Sinaloa. Pero hay algo muy valioso en la existencia de Pericos. Tenemos los recuerdos vivos narrados por personas mayores, conocimientos del pasado que nos permiten acercarnos a la historia de su pueblo, a su cultura, a sus costumbres. Teníamos el arroyo cerquita y de ahí acarreábamos el agua. Y molíamos en el metate. No, qué bonita la vida de antes. No, yo no la cambio yo por la de ahora. Las cuerdas de cabello, todo. Cercados con latas así, tramadas de lata. Y las enjarraban por dentro y por fuera, pues las miran como si fueran de ladrillo, las casas. Pues era chico el pueblo, había puras cachimbas que le decían y lámparas. Eran unas callecitas angostas, no grandes. Era pura tierra y barrancos. Aquí donde están las casas era una laguna que se llenaba de agua. Ahí íbamos a los capomos ahí, a sacar capomos ahí. Los íbamos a lavar allá a la orilla de la laguna. Antes Pericos era una sola familia. En Pericos, el pasado se hace presente, en el eco de sus calles, en el rumor de su arroyo, en el folclor de su pueblo y en las voces de sus gentes. Los juegos y deportes son entretenimiento de raíces antiguas. Siguen presentes en la vida y la imaginación de los lugareños. Adentrémonos a este mundo y vivamos las experiencias, tanto de los niños del ayer como de los niños de hoy. ¿Cómo no va a acordar? Jugábamos a la momita como y luego corriendo y todo eso, pero eran los juegos que había en ese tiempo. A la rueda de San Miguel, no pasándole vuelta. Noche de luna,